Así que nada, vamos a empezar con la charla inspiracional con una voz inspiradora. Y vamos a empezar con Gemma Arias. Ella es directora general de Estrategia Creativa en Kitchen y es miembro de la Junta Directiva del Club de Creatividad. Es socia fundadora y miembro de la Junta de Más Mujeres Creativas. Gemma representa a una generación que ha crecido profesionalmente en un entorno exigente y cambiante. Su mirada nos ayudará a entender cómo se construye el liderazgo creativo sin perder perspectiva humana. Gemma, cuando quieras, el escenario es tuyo. Adelante. Hay que empezar. Da igual las veces que me haya tocado presentar o que me haya tocado dar una charla, siempre me pongo nerviosa y este primer momento me resulta terrible. Pero bueno, vamos allá. Bueno, no traigo PowerPoint porque estoy hasta las narices de hacer PowerPoints. Antes, cuando yo empecé en esto, no hacíamos PowerPoints, hacíamos presentaciones mucho más sencillas. Ahora pasamos más tiempo casi haciendo presentaciones que pensando. Es un cambio que se ha dado en la industria. Y yo, cuando me planteé ver qué os iba a contar, pues dije, no voy a llevar PowerPoint, así que nada, os voy a contar lo que he reflexionado sobre esto. Bueno, pues nada, empezamos. Hola a todas y todos y muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar aquí, pero sobre todo por traer al frente un tema tan importante. Hace 2 semanas, cuando me llegó el correo con la invitación, yo estaba hasta arriba de briefings, correos, follones, o sea, lo que es un día normal en una agencia. Leí así en diagonal y pensé, mira qué bien, un día fuera de la OFI, una mesa redonda, hablando de temas importantes de los que, bueno, más o menos tengo cierto conocimiento y además intercambiando opiniones con gente interesante. Dije, pues sí, claro, encantada de participar. Luego tuve una reunión, una call con Juanvi de Estimado, que me dijo que la invitación era para dar esta charla. Aquí, sola, en el escenario de arranque, nada de mesa redonda. Cuando colgué, volví al correo y efectivamente estaba todo muy claro. Yo no lo había leído, pero estaba todo muy claro. Así que primer y único consejo, porque no me gusta así dar consejos, leed siempre bien todo lo que sea antes de decir que sí en la vida personal y en la profesional. Pero bueno, ¿quiere decir esto que me arrepienta de estar aquí? Ni muchísimo menos. Pero este pequeño error, este no leer, este leer en diagonal, le dio a mi síndrome de la impostora alas para estar comiéndome la oreja desde entonces. ¿Y qué tiene que ver la conciliación con vencer a nuestro síndrome de la impostora? Bueno, pues por suerte, en la otra oreja, tengo un gran sentido del compromiso que pelea mucho más fuerte que el síndrome de la impostora. Y hoy estoy aquí conciliando mis inquietudes profesionales con la vida. Me hubiera gustado quedarme a comer, pero no puedo y me tengo que coger el tren de las 2 porque, bueno, pues tengo que conciliar. Y es que nos pasa que a veces, invocando a la conciliación, perdemos oportunidades de estar, de decir, de reivindicarnos, de dar opiniones y soluciones. Y cuando hacemos eso, dejamos el espacio para que lo ocupe quien sea, con las opiniones que sea. Por eso me ha parecido oportuno, y perdonad el atrevimiento, darle para esta charla la vuelta al nombre de las jornadas, que para mí serán no desaparecer para conciliar. Me explico. Lo primero es deciros que sois todas y todos unos afortunados. Gracias. Porque no solo estamos aquí hablando de conciliación, es que sabéis lo que significa conciliación y, sobre todo, sabéis que es deseable. Que digo deseable, es necesaria. Esto puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Yo necesité media carrera y querer ser madre para entender exactamente qué quería decir conciliación. Yo empecé hace más años de los que quiero recordar mi carrera en Contrapunto. Empecé con 20 años. Antes de que Contrapunto perteneciera a un grupo multinacional y era una agencia muy potente en aquel momento. Y siempre me he sentido muy afortunada de que así fuera. Se ganaban muchos premios, la gente que trabajaba allí era muy brillante y yo tenía acceso, aun siendo trainee recién llegada, a proyectos muy chulos. Entrábamos con tranquilidad a partir de las 10,
tardábamos 2 horas largas en comer y perdíamos mucho tiempo de cháchara contándonos nuestra vida o las ideas, pero perdíamos muchísimo tiempo. Pero también trabajábamos sin mirar el reloj y sin pensar si era fin de semana o no. Incluso me tocó volver de vacaciones antes de tiempo siendo trainee allí. Y esto como anécdota, aunque parezca raro y viendo cómo va el mundo, mi primera directora creativa fue una mujer allí en Contrapunto. Cuando yo entré, aunque no fue la persona que me ofreció la posibilidad de entrar, sí fue la primera persona que me contrató y que me pagó por hacer el trabajo que hacía, y era Ana Hidalgo, que en aquella época era directora creativa ejecutiva de Contrapunto, una rareza en el mundo. Bueno, en aquella época, si aquella época yo le tuviera que poner el nombre del título de un libro, para mí sería Contrapunto era una fiesta. Esto seguramente a vosotros y a vosotras os suene desfasado y penséis que no necesitáis que vuestro sitio de trabajo sea una fiesta, que ya tenéis planes fuera y que eso no justifica ese ritmo de trabajo y esa falta de tiempo libre. Y es cierto, pero era otra época. Yo tenía 20 años, como os había dicho, y simplemente alucinaba pensando que algún día me pagarían, porque en aquella época no me pagaban, por hacer algo que tanto me gustaba y hacer algo que me gustaba muchísimo, que lo pasaba muy bien haciéndola y además lo hacía rodeado de gente que me encantaba. Como anécdota os diré, como no cobraba, que traficábamos con las libretas de las comandas de los restaurantes. Comprábamos un bocata para comer, pero nos hacíamos un ticket de un menú del día. Y entonces pasábamos el menú del día como en vez del bocata, y así bueno, pues íbamos ganando algo de pasta, porque en aquella época no se pagaban los trainees. No digo que esté bien, aunque yo lo pasé bien. No creo que sea la manera, aunque para mí en ese momento lo fue, y tampoco lo cuento con nostalgia. Yo no crecí en una familia especialmente feminista, pero tampoco especialmente machista, pero mis padres siempre tuvieron mucha confianza en mí y me hicieron sentir capaz. Y supongo que eso hizo que yo no pensara que era menos que mis compañeros de profesión. Con el tiempo y con mi aprendizaje feminista, porque, como digo, vengo de otra generación que no es la vuestra, y aunque me considero feminista desde siempre, he tenido que aprender a ser feminista y he aprendido feminismo. He ido haciendo memoria y durante aquella época me tuve que tragar, no solo la de Contrapunto, sino la que vino después también, me tuve que tragar muchos sapos y vivir situaciones más que incómodas que ahora no hubiera tolerado ni conmigo ni con nadie. Pero bueno, por lo que sea, nunca pensé que yo no tenía que estar ahí y nunca me sentí fuera de lugar. Nunca sentí que yo no tuviera derecho a estar ahí y siempre que pude, estuve. Y a mí eso me sirvió. Me sirvió un tiempo, porque como ya os adelanté, un día decidí que quería ser madre y ahí se me cayó todo el tinglado. Por primera vez entendí que el modelo en el que yo había crecido profesionalmente estaba pensado para alguien que no tenía que irse a las 6, para alguien que no tenía que recoger, que bañar, que dar de comer, que educar. Estaba pensado para alguien que no tenía que pensar en conciliación porque su vida no interrumpía el trabajo. Descubrí algo incómodo, que esta forma de trabajar no había sido una elección tan libre como yo creía, que cambiarlo no era fácil porque se trataba de una negociación desigual y que si lo conseguía tenía que ser sin renunciar del todo a mi ambición profesional. Esto fue una decisión personal y que no tiene por qué ser la decisión que tome cualquiera. Pero yo no quería renunciar, o sea, que conciliar para mí no tenía que suponer una renuncia a las ambiciones que yo tenía. Esto fue un trato que yo hice conmigo misma porque me parecía que era algo bueno que dejarle a mi hija, una manera de dejarle a mi hija una manera de ver a su madre. Pero digo que es una cosa personal y que fue mi decisión. Y por esto que os cuento, me interesa tanto la idea de no desaparecer para conciliar. Porque muchas veces la única manera que encontramos para conciliar es no estar, bajando el perfil, renunciando antes de que quizá nos pidan que renunciemos, diciendo, bueno, pues ya lo hará otro, convenciéndonos de que no pasa nada por no estar. Y sí, amigas, sí pasa. Os recomiendo que leáis El entusiasmo de Remedios Zafra.
Yo aquí voy a hacer unos apuntes muy simples y ella es muchísimo más inteligente y lo cuenta muchísimo mejor. Pero a mí me ayudó mucho a entender por qué hasta mi decisión de ser madre no había caído en la cuenta, o al menos no había caído del todo, porque algo intuía, de que quizá no todo era tan estupendo. Ella habla de cómo el entusiasmo, esa pasión por lo que haces, es algo precioso, pero también puede convertirse en un mecanismo muy eficaz para que aceptemos condiciones que no aceptaríamos si nos las pusieran negro sobre blanco. Como te gusta lo que haces, no miras el reloj. Cuando te diviertes, das más de lo que te piden. Cuando sientes vocación, te implicas hasta el fondo. Y eso es maravilloso, de verdad. Pero el problema aparece cuando el sistema se apoya en ese entusiasmo para funcionar. Cuando se da por hecho que estarás siempre, que dirás que sí, que pondrás todo. Ahí la conciliación deja de ser una cuestión de organización y se convierte en una cuestión de poder. ¿Quién puede permitirse estar disponible? Pues en el momento del que yo os estoy hablando, quien podía permitírselo eran mayoritariamente los hombres. Frente a mis 3 meses de baja, el padre de mi hija, que también se dedica a esto, tuvo 15 días. El problema en ese caso era yo, que tenía 3 meses, para la empresa quiero decir, que tenía 3 meses de baja y mi marido solo tenía 15 días. Pues yo era más problema porque iba a faltar 3 meses, con lo cual me iba a descolgar. Y no digo que esto a él le pareciera bien, ni mucho menos, no digo que esto les pareciera bien a los hombres, pero era así. Ahora las cosas han cambiado y ahora ambas bajas, para hombres, para padres y para madres, son de 19 semanas, con lo cual, pues bueno, el problema se ha repartido. No todo cambia tan rápido como nos gustaría, pero bueno, algo cambia. Pero bueno, con todo esto que os estoy contando, no he venido aquí para que tiréis la toalla antes de empezar, que esto es al revés, esto va de motivar. Espero que lo consiga al final. Lo que me gustaría que entendierais ahora, que estáis casi a punto de salir al mercado laboral, es que el entusiasmo es una fuerza increíble. Os va a abrir puertas, os va a hacer aprender más rápido que nunca, os va a permitir hacer cosas que ahora ni imagináis. Dejad que el entusiasmo os deje imaginaros llegando a lo más alto, pero el entusiasmo necesita conciencia, no para que trabajéis menos, sino para que trabajéis mejor, no para que renunciéis a la ambición, sino para que no confundáis ambición con disponibilidad infinita, no para que desconfiéis del sistema desde el minuto 1, sino para que entréis en él sabiendo que podéis, que debéis contribuir a cambiarlo, porque el sistema no cambia solo. Cambia cuando las personas que están dentro empiezan a hacer preguntas distintas, incómodas, cuando empiezan a plantear alternativas, incluso cuando llegan a plantarse. Voy a meter aquí una pequeña cuña publicitaria. En Kitchen, que somos una agencia creativa independiente que lleva 24 años en el mercado, hemos vivido otras épocas en las que todo era como os he contado antes, fines de semana, nocturnidades, etcétera. Pero, por suerte, los que dirigimos la agencia en la actualidad creemos firmemente en la conciliación, aunque los presupuestos de los clientes nos lo ponen difícil, porque en esto de la conciliación nosotras, las agencias, tenemos una parte importante, pero hay otro factor muy decisivo y decisorio, que son los anunciantes. Los presupuestos reducidos, las cargas de trabajo, los timings locos, no hacen que todo esto nos lleve a una rueda un poco de hámster, en la que es muy difícil salir y, por lo tanto, es muy difícil conciliar. O sea que somos dos partes. Nosotros podemos hacer una parte, pero no siempre se puede conseguir si no hay una voluntad por el otro lado también de entender cómo funciona esto. Bueno, pues lo que os decía, nosotros tenemos la firme convicción de que la conciliación funciona. Y trabajamos presencial de lunes a viernes por las mañanas y teletrabajamos todas las tardes. Los viernes teletrabajamos por la mañana y por la tarde, si puede ser, no trabajamos como dice el convenio.
y llevamos 15 años estando en el top 10 de agencias independientes. O sea, que se puede seguir haciendo buen trabajo de una manera más o menos razonable. Pasada la cuña, sigo. Para mí, conciliar es que mi entusiasmo sea flexible. Es poder decir, sigo siendo buena en lo mío, aunque me vaya a mi hora casi todos los días. Sigo siendo ambiciosa, aunque no esté en todos los saraos. Sigo siendo válida, aunque mi vida tenga otras prioridades además del trabajo. Pero, ojo, conciliar no puede ser borrarse, no puede ser desaparecer. Nos quejamos, yo me quejo muchísimo, de que no hay paridad en jurados de festivales o en paneles de discusión. Para nosotras, nosotras, en Más Mujeres Creativas, sabemos que para conseguir que haya paridad hay que hacer el doble de esfuerzo, porque las mujeres tardan muchísimo más o rechazan muchísimo más estos ofrecimientos. También nos pasa en el CDC, en el Club de Creatividad, que hay muchas menos mujeres socias y el CDC ya lleva años haciendo un jurado paritario y es difícil, Lucía también lo sabe, conseguir que ese jurado sea paritario porque las mujeres estamos menos. O sea, no solo llega un momento en el que puede ser que desaparezcamos por el sistema, es que de base estamos menos. Normalmente a las mujeres nos cuesta mucho, nos lo pensamos mucho más, valoramos mucho más el si sí o si no, por qué no. Lo consultamos con nuestros jefes. Vemos todo lo que nos puede desordenar la agenda un jurado o una charla, como en este caso. Recomendamos a compañeros en lugar de recomendar a compañeras. No sé si es políticamente correcto o no, pero yo soy partidaria de las cuotas hasta que la igualdad deje de ser un problema y siempre que pueda voy a recomendar a una compañera frente a un compañero, lo siento por vosotros chicos en este momento, pero hasta que lleguemos a esa paridad creo que tiene que ser así, porque además hay como un pensamiento de bueno, pero es que tiene que ser una mujer muy buena, porque si no, no, tiene que ser una mujer buena o tan buena como los hombres. Pero yo me he encontrado con hombres súper inteligentes y con hombres que son pues normales, como todos. Entonces, ¿por qué siempre las mujeres tenemos que ser súper inteligentes, súper buenas, súper preparadas? Tenemos que ser mujeres que sabemos de lo que hablamos, pero ya está, que a veces se nos va un poco la pinza con todo eso. Y además de todo eso, dejamos que nuestro síndrome de la impostora nos coma la oreja, como os decía, y nos haga dudar de nosotras mismas. Y retomo y vuelvo al principio. Ojalá nos pase, pero me temo que tendréis todas, algunos también, pero seguramente vosotras más, síndrome de la impostora, porque todavía nos quedan muchos años para quitarnos todo lo que vivir en un patriarcado nos ha dejado en el ADN. Pero tenéis que hacer que vuestro compromiso con vosotras mismas sea más fuerte. O sea, que esto si aquí tenéis el síndrome de la impostora gritando, que grite más fuerte. Porque si no estamos, si desaparecemos, no habrá conciliación. No habrá sueldos justos, no habrá oportunidades, ni habrá cargos de responsabilidad y poder, porque sencillamente no tendremos los lugares desde los que reclamarlos. Quiero terminar recordando la interpelación que nos hizo a todas a Lauda Ruiz de Azúa cuando recogió uno de los muchos Goyas que recogió este sábado pasado en la gala. Por la película Los Domingos, que si no la habéis visto, desde ya os la recomiendo. También os recomiendo Querer, la serie, y os recomiendo 5 lobitos, todas de Alauda, y que además empezó en publicidad. No sé si lo sabéis, pero ella empezó haciendo publicidad. Ella dijo, el talento no entiende de género, pero las oportunidades sí. Y yo añado algo más, luchemos por ellas, luchad vosotras, y vosotros también, pero sobre todo vosotras, por ellas, porque de verdad que nos las merecemos. Y ya está, hasta aquí. He hecho esta charla
quizá más corta de lo que el tiempo marcaba, porque sí que me gustaría que se pudiera abrir un turno de preguntas y que me preguntéis lo que os dé la gana, de lo que he hablado, de lo que no he hablado, de mi carrera, de lo que queráis. O sea, no tengáis vergüenza. Preguntad como si nos estuviéramos sentadas en un banco ahí fuera. Que yo, si puedo y si sé, os lo voy a contestar. Hola Gemma, muchas Hola. gracias. Nada. Yo tengo una pregunta, pero en realidad es más por mí que por ti. Porque sí que es verdad que yo aún soy muy joven y espero ser madre en un futuro, pero dentro de años. Sí que es verdad que yo también tengo mucha ambición y pienso, claro, tengo que hacer un trabajo interno por seguir manteniendo viva esa ambición, pero a la vez pues, cuidar de mi familia. Pero ese trabajo no solo es interno, en realidad pues tus jefes, tus compañeros también tienen que hacer ese trabajo y verte como válida aunque te vayas a tu hora. Sí. ¿Eso cómo se hace dentro de las agencias? Bueno, pues depende de las agencias. O sea, esto que os he contado, o sea, yo toda mi carrera no la hice en Contrapunto. O sea, yo empecé en Contrapunto, de ahí pasé a Macan, de Macan pasé a Ogilvy, de Ogilvy pasé a Zapping, que era una agencia independiente que ya desapareció, y de Zapping, cuando decidí ser madre, me fui a una agencia que no conocéis y no vais a conocer, porque yo creo que ya desapareció y que tampoco os voy a recordar. Porque quería ser madre y era la única oportunidad, o sea, era la única manera que yo encontré en ese momento de ser madre, irme a una agencia que no tenía ningún tipo de relevancia, en la que yo no tenía que hacer, no me exigía demasiado, ¿vale? Y donde me podía ir a mi hora. En esa agencia aguanté 2 años, tuve a mi hija y aguanté 1 año más, pero luego me carcomía la necesidad de salir de ahí, porque yo no quería ser, o sea, yo quería ser madre, pero no quería ser solo madre, yo necesitaba seguir siendo profesional. Entonces de ahí me fui a otra agencia, que también ha desaparecido, madre mía, al laboratorio, y de ahí ya pasé a Kitchen. Y en Kitchen yo tuve la oportunidad de empezar a hacer ese viaje hacia como ya parte de la organización de la agencia, empecé a poder hacer ese viaje hacia la conciliación. Nosotros en la agencia, bueno, mi marido y yo trabajamos juntos, somos los dos socios de la agencia. Entonces, hicimos un viaje a Londres a ver a un amigo que trabajaba en BBH, que es la agencia por excelencia, o sea, el espejo en el que mirarnos, y fuimos a verle y fuimos a ver la agencia y llegamos a las 6:30, una cosa así, y no había nadie en la agencia. Y pensamos, ostras, si BBH puede hacer esto, que son los grandes en los que nos miramos nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo parecido? Entonces, a partir de ahí empezamos a intentar irnos antes. De hecho, en aquel momento hicimos incluso llamadas a los clientes para decirles que no íbamos a estar más allá de las... O sea, que si era necesario estaríamos, pero que la norma era que no íbamos a estar más allá de las 6 en la agencia, o que los trabajos o los pedidos o lo que sea, pues a partir del día siguiente, si era más tarde de las 6. No siempre nos salía, ¿eh? O sea, esto no es... y luego ya cuando llegó la pandemia y todos nos tuvimos que ir a teletrabajar a casa, pues la vuelta ya decidimos que si habíamos funcionado bien con el teletrabajo, y eso era una de las cosas que a la gente de la agencia le parecía un valor, pues que debíamos mantenerlo. Y mantuvimos esta fórmula mixta, porque sí que creo que es necesario que nos veamos, porque cuando las agencias no son, en nuestro caso no somos una mega agencia, estamos en torno a las 30 personas, depende, 40, 30, 25, dependiendo un poco del momento. Necesitamos vernos, necesitamos contarnos, necesitamos tener reuniones físicas. Entonces, llegamos a la fórmula mañanas presenciales, tardes de teletrabajo. Y es cierto que hay tardes que la gente prefiere quedarse en la agencia está abierta, porque le viene mejor, porque así siguen currando juntos, o porque hay una presentación al día siguiente y a veces toca quedarse, no es. Pero nosotros conseguimos hacer eso. Yo creo que
hay que hablar, hay que plantear soluciones, hay que pedir, pero poniendo encima de la mesa, bueno, pues cómo tú puedes plantear tener el horario o hacer las cosas. Creo también que estamos en un momento en el que eso es mucho más fácil que antes. El teletrabajo antes no existía, era inviable en que una agencia de publicidad teletrabajara, era una cosa, y ahora, bueno, pues quien más y quien menos lo está haciendo. Entonces, pues creo que efectivamente no es un trabajo tuyo solo, pero que bueno, que creo que sí que se puede, que cada vez es más fácil plantear determinadas cosas a las direcciones y a las agencias, y que las que estamos por arriba entendemos esto, o la gran mayoría, o por lo menos con las que yo me relaciono. Lo mismo hay mucha gente por ahí que no, pero entendemos esto y estamos por esto. Entonces, yo creo que es viable, que es factible, que puedas conciliar la vida con… Lo que pasa es que hay una diferencia entre conciliar la vida y que todo sea estricto. O sea, me voy todos los días a las 6, porque yo a las 6 dejo de trabajar. Pues a veces no puede ser. A veces te vas a poder ir a las 5, o a veces vas a poder entrar a las 11 porque tienes que llevar a tu hija, o por lo que sea, porque tienes que ir al médico y no pasa nada, o sea, la flexibilidad. Pero a veces no, a veces hay una entrega al día siguiente y bueno, pues toca quedarse. Entonces yo creo que entendiendo eso, entendiendo que esto no es rígido, que no hacemos un trabajo rígido, sobre todo los que hacemos la parte de creatividad, porque hay otras partes del proceso que son más, bueno, pues que empiezas y terminas, pero con el trabajo creativo es un trabajo que no es rígido, que no entiende mucho de… O sea, no puedes decir, venga, en 1 hora lo tengo. A veces sí y a veces no. Entonces, hay que ser un poco flexible en eso, pero yo creo que sí, que la flexibilidad creo que va a ser el camino a la conciliación. No sé si te he contestado bien o me he enrollado mogollón. Sí, sí. Gracias. Hola, buenos días, Hola. Gemma. Soy Elena de Agencia Estimado. En primer lugar, darte las gracias por la ponencia, que realmente me ha emocionado y sobre todo me da como esperanzas. Gracias a Dones también estoy conociendo mujeres en las que inspirarme, ¿no? Y ver que en el futuro tenemos un hueco, ¿no? A mí me encanta la publicidad. Me gusta mucho la publicidad, pero yo en mi agencia solo he hecho que ver cómo mujeres van desapareciendo a medida que se van haciendo mayores, o se hacen una reducción de jornada o directamente se cambian de sector o se van en muchas ocasiones a cliente. O también temas de formación, ¿no? Entonces, nunca he tenido, o ahora estoy empezando a encontrar a mujeres faro en las que inspirarme, y agradezco también la iniciativa Dones porque voy encontrando esas personas. Yo no sé si tú, Gemma, podrías compartir si has tenido algún referente durante todos tus años de profesión que no haya sido una figura masculina, que a lo mejor sí que tenemos esas figuras más de directores creativos o directores generales, pero alguna figura femenina que digas, ostras, gracias a esta persona o estas personas en concreto, bueno, yo encontré esperanza, ¿no? De decir, yo puedo hacerlo también y puedo encontrar ese hueco. Como os decía, mi primera directora creativa ejecutiva fue una mujer, era Ana Hidalgo, que además ha sido la primera mujer que montó una escuela de publicidad que trajo la Miami Art School a Madrid, y que tiene un proyecto de educación gigante. O sea, esa fue mi primera directora creativa. Luego me he encontrado con muchas mujeres. Quizá no en puestos de dirección creativa,
o no en puestos de dirección creativa ejecutiva, pero me he encontrado muchas mujeres en mi camino que me han ayudado. Tengo muchísimas amigas de la profesión que siguen estando en la profesión y que empezamos juntas. O sea, pienso en Blanca Gómara, que es directora creativa ejecutiva en Dimensión en San Sebastián, o yo qué sé, así, bueno, es verdad que también muchas han dejado esto, pero no lo han dejado, muchas no lo han dejado porque no tuvieran oportunidades, lo han dejado porque esto es una profesión que desgasta, es una profesión que quema, es una profesión que te tiene que gustar. Entonces, también ahí hay una parte de nosotras de ver si o sea, que tenemos también que entender cómo es la profesión. Y lo que sí que me ha servido muchísimo, desde aquí os animo a todas y a todos también, porque también os podéis hacer socios, es a que os hagáis socias de Más Mujeres Creativas. Más Mujeres Creativas es una comunidad en la que todo esto que tú dices de encontrar mujeres faro, pues hay muchas mujeres faro dentro de la comunidad. La presidenta, Susana, es una mujer faro, Belén Coca, que ha sido la anterior presidenta, es una mujer faro, Ausi, que es más joven que yo, pero para mí es un faro absoluto. Eva Conesa, que es una mítica de la publicidad, que tiene su propia agencia en Barcelona desde hace muchos años también, y que este año es jurado el presidente para el anuario del Club de Creatividad. O sea, dentro de la comunidad de Más Mujeres Creativas hay muchísimas mujeres faro, no solo en creatividad, también las hay en otros ámbitos de la profesión. Marta Gutiérrez, Marta Lugris, que también es parte de la Junta de Más Mujeres Creativas. O sea, hay un montón de mujeres que son mujeres faro y que están haciendo mucho por nosotras dentro de la profesión. Os recomiendo de verdad que os hagáis, otra cuña publicitaria, es una cuota muy pequeña y os va a mantener, o sea, aparte de dar un montón de cosas, hemos terminado hace poco un programa de mentoría del que he estado yo ocupándome, en el que directoras creativas ejecutivas han mentorizado a creativas o no creativas, bueno, eran principalmente creativas, pero podían estar en agencia, no agencia, freelance. Han hecho con ellas un programa de mentoría que ha funcionado súper bien y del que están muy contentas. O sea, hay un montón de cosas que da Más Mujeres Creativas, pero sobre todo te incluye dentro de una comunidad donde todas esas mujeres faro que dices te las vas a encontrar y y a lo mejor no son las grandes figuras de la profesión, pero son faro. O sea, son faro y son seguramente las que de verdad están tirando de esto y haciendo fuerza. Muchísimas gracias. Nada. A ver cuántas socias sacamos del día de hoy. ¿Ya no hay más? Yo sí que te quería preguntar, ¿has apuntado antes en la fase de la negociación y de los tratos, aparte de los tratos contigo misma, que eso me he quedado yo, que me parece muy interesante, has apuntado al cliente? Sí. ¿Cómo se consigue que el cliente nos ayude a conciliar? Porque en esta profesión ha sido un cliente durante muchos años como muy tirano, ¿no? Muy 24/7, cualquier hora, cualquier momento. Y hoy en día ya no te cuento, con un móvil delante, con un ordenador, en cualquier momento todo y para allá. Que luego es mentira, nunca era para allá. Nunca es para allá. Pero las míticas noches de cuchillos largos las hemos vivido de muchas maneras, directa o indirectamente. ¿Cómo se trabaja esa figura del cliente? Bueno, o sea, nosotros en su momento hicimos esa llamada a los clientes que teníamos de, oye, mira, hemos pensado que este va a ser nuestro horario. Y en ese momento se recibió bien, no hubo problema, todo como funcionábamos, pues no hubo problema. Te gestionas tú mejor, intentas dejarlo todo preparado y tal, y a veces funciona y otras veces, bueno, pues no. Pero sí que creo que aunque falta mucho, sí que hay conciencia también en parte del anunciante. De hecho, yo creo que parte de lo que contará Lucía, Más Mujeres, dentro de Más Mujeres Creativas hay
un proyecto, una iniciativa, no es un proyecto, una iniciativa que se llama Una de Dos. Una de Dos es una iniciativa que parte de más mujeres creativas, pero en la que se incluyen agencias y anunciantes. En agencias y anunciantes que hemos firmado una especie de compromiso para que en 2030 una de cada dos mujeres sea directora creativa. O sea, uno de cada dos puestos, perdón, de dirección creativa sea de una mujer. Y en eso están implicados muchos anunciantes. ¿Qué supone eso? Pues que hay que tratar temas como la conciliación. Hemos estado haciendo con ellos un taller que no sé cuántos meses ha durado, sobre conciliación, en el que había partes de anunciante, partes de agencia, y en las partes de agencia estaban cargos altos, quiero decir, porque con los cargos de medios, pues bueno, pues no tienen al final poder de decisión, entonces queríamos que hubiera cargos altos y también ha habido cargos altos por parte del anunciante. Entonces, bueno, la conversación está abierta, la conversación se entiende y en la presentación que se hizo de ese proyecto, los anunciantes, los que estaban, que no todos están, pero bueno, los que estaban se reconocían como parte del problema. De hecho, hubo alguna frase que yo pensé, dije, jo, qué bien. O sea, una anunciante en concreto que dijo, es que a veces se nos olvida el poder que tenemos y que si nosotros hoy lanzamos un mail, que lo mismo lo lanzas porque si lo lanzas ahora ya no lo lanzas mañana y se te olvida, pero que lanzamos un mail y ese mail a la agencia, claro, a la agencia, pues ostras, le llega con una intensidad que, pues eso, pues que es ponte a trabajar porque es que vivimos de ellos, o sea, quiero decir. Sí. Entonces, la conversación está abierta, yo creo que sí que hay voluntad, intención. También veo o al menos en los clientes con los que yo trabajo, que tampoco están por la labor de hacer jornadas maratonianas, aunque a veces nos las piden a nosotros, pero bueno. Entonces, pues bueno, también yo creo que poco a poco, muy poco a poco y menos rápido de lo que nos gustaría, pero sí que creo que hay cierta... Bueno, que por narices tiene que haber cierta evolución. Muy bien. Pues eso era, Gemma. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Pues nada. Nada. Pues muchísimas nada, gracias. a vosotros.